Gracias por acompañarme otra vez a grabar el podcast. En esta ocasión, fíjense que les traigo una revisión de un artículo que se me hizo muy interesante porque tiene que ver con algo que como radiólogos, como hospital, como médicos en general, pues siempre recomendamos a nuestros pacientes y es el hecho de que si les vamos a hacer un estudio contrastado, en particular voy a centrarme en la tomografía computada porque es de lo que se trata el artículo, pues prácticamente siempre les pedimos a los pacientes que vengan en ayunas, incluso que tomen agua y con ciertas características que la verdad es que ya que lo revisas, pues no hay como mucha evidencia de que esto sea lo más adecuado para el manejo de los pacientes. De tal forma que, pues bueno, les agradezco que estén aquí conmigo y vamos a empezar la grabación del podcast. Una práctica tradicional en la mayoría de las instituciones médicas de todo el mundo es requerir un ayuno de 4 a 6 horas, incluso a veces más, antes de la tomografía computada con contraste. Y esto se supone que es para reducir la posibilidad de consecuencias adversas o efectos adversos como todas aquellas complicaciones eméticas, es decir, náusea y vómito, e incluso la broncoaspiración, porque esto podría o creemos que se presenta después de la inyección de medios de contraste yodados. Y aunque esta política carece de evidencia metodológicamente aceptable y la duración y el contenido del ayuno varían considerablemente en diferentes instituciones médicas, pues el ayuno previo al procedimiento sigue siendo una solicitud bastante común, como les digo, en prácticamente todos los departamentos de radiología. Acompáñenme a revisar este artículo que está publicado recientemente en la revista Insights into Imaging, que es, como les digo, la revista de la European Society of Radiology, donde un grupo de radiólogos, en este caso fueron de China, se propusieron analizar la relación entre el estado de preparación de la dieta previa a la tomografía computada con contraste con las reacciones adversas a medicamentos y básicamente al medio de contraste y las complicaciones eméticas, es decir, náusea y vómito. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones revisamos también artículos de opinión, editoriales y algunos otros artículos que salen justamente en revistas que no necesariamente tienen que ser de radiología, pero que considero que de alguna manera pueden ser interesantes para nuestra especialidad. Y como les decía en la introducción, pues resulta que este es un artículo que se me hizo muy interesante porque tiene que ver con una conducta que tenemos bastante arraigada y es el uso o la recomendación, indicación de que el paciente tiene que estar en ayuno antes de hacerse cualquier estudio contrastado en general, pero en particular me voy a centrar en los de tomografía computada porque es justamente de lo que trata el artículo, cuyo título en español sería algo así como cambiar la política de ayuno antes de realizar un TAC con contraste. Resultados de 127,200 casos. Y bueno, como siempre vamos a tratar de poner esto un poco, o este tema un poco en contexto, ¿no? Y bueno, actualmente, incluso con la ampliación, el uso y quizá, como hemos platicado también aquí en este podcast, el sobreuso de las aplicaciones de la tomografía computada, sobre todo contrastada, aunque sea con no iónico, pues fíjense que la verdad es que la incidencia de complicaciones eméticas se ha reducido a un nivel extremadamente bajo. Lo que está reportado recientemente es que se presentan náuseas con estos medios de contraste en el 0.013% de los casos y vómitos en el 0.059% de los casos. Y fíjense que esto contrasta bastante con un estudio que está reportado por Katayama en Radiology hace justamente 32 años. Fue publicado en el número de junio de 1990. Es un artículo que lo utilizamos mucho en radiología como referencia y me voy a permitir resumirle tantito lo que viene ahí, lo revisé.
Y el título más o menos son como reacciones adversas a los medios de contraste iónicos y no iónicos. Es un reporte por parte del Comité Japonés de Seguridad de los Medios de Contraste. Recuerden que por aquellos años los japoneses eran muy activos en esta parte de los medios de contraste, incluyendo los gastrointestinales. Y bueno, este estudio fue un estudio a gran escala. De hecho, fueron 337,647 casos. Y en ellos, bueno, compararon clínicamente las reacciones adversas que tuvieron los medios de contraste iónicos de alta osmolaridad contra los medios de contraste de baja osmolaridad que eran no iónicos. Y básicamente fue mitad y mitad, 169,000 contra 168,000 casos. Y la verdad es de que la prevalencia de reacciones adversas en aquel estudio, que fue lo que marcó y el que pues es el landmark, diríamos así, fue de casi 13%, 12.66% de reacciones adversas a los medios de contraste que eran iónicos, comparada contra el 3.31% de los que eran no iónicos y de baja osmolaridad. Entonces, de hecho, las reacciones severas también ocurrieron en el 0.22% de los iónicos y en el 0.04% de los no iónicos, y hubo una muerte en cada uno de los grupos, que no se pudo realmente asociar estrechamente con el uso del contraste, pero sin embargo, pues están reportadas en ese artículo. Pues bueno, ese es como lo que teníamos de antes y eso es lo que estaba reportado, y como ven, pues lo que está reportado actualmente con los nuevos medios de contraste es muchísimo menor. Pero la otra cosa es que los autores hicieron y hacen una referencia ahí a varios otros artículos, metaanálisis, revisión de la literatura, en donde rigurosamente hicieron una revisión, pues, de este tema, y básicamente fíjense que no encontraron ningún informe de neumonía por aspiración debido a que no se haya realizado un ayuno antes del procedimiento. Y parecería que entonces el no ayunar no aumentaría el riesgo de neumonía por aspiración y también no aumentaría ninguna de las complicaciones eméticas. Y además, la otra cosa que es interesante es que el ayuno previo al procedimiento puede tener efectos negativos que incluyen, por ejemplo, pues malestar general, porque el paciente tiene hambre, tiene sed, pudiera estar deshidratado, hay unos que lo toman muy en serio, hay ansiedad, irritabilidad. En ciertos pacientes, como los diabéticos, puede haber hipoglicemia. Hay incluso un reporte por ahí en donde hubo mayor cantidad de eventos adversos en aquellos pacientes que hicieron ayuno. Y por lo tanto no parece, digamos que prudente, ayunar sin ninguna distinción para cada paciente, es decir, sin considerar sobre todo ninguna evidencia, por un lado, y para tener una estrategia de ayuno que podrían ser a lo mejor, digamos, menos restrictivas, ¿no? Con cierto grado de razonamiento, y además es como parejo, no importa qué tipo de pacientes hagamos, todos los tratamos igual. Entonces, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos del ayuno y los posibles beneficios de quitar esa orden de ayuno, pues incluso hay las últimas directrices de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital. ¿Se acuerdan que ya nos hemos referido a ella en otros podcasts, al menos en 2 que me recuerde? Y las también del Colegio Americano de Radiología, pues aclararon que no se recomendaba el ayuno antes de la inyección intravenosa rutinaria de medios de contraste iodados. Pero estas actualizaciones que hicieron, el problema es que tienen es que, aunque proporcionan oficialmente un marco y pautas para las prácticas de esta enfermería radiológica antes de los TACs contrastados, desafortunadamente estas pautas no dieron ninguna recomendación específica sobre, por ejemplo, qué tipos de alimentos estaban permitidos, en qué escenarios clínicos específicos podríamos hacerlo y qué subgrupos especiales de pacientes que requieren una atención adicional podrían o no beneficiarse con esta ayuno o no ayuno. Y la verdad es de que como radiólogos, pues yo creo que nos seguimos enfrentando a esta, digamos, incertidumbre pues debido a la falta de, por un lado, de estándares disponibles, y las decisiones a menudo, díganme si no, pero las basamos en esa experiencia clínica que está profundamente arraigada entre nosotros
y que la hemos ido arrastrando, como muchas otras cosas de las que también hemos platicado en otras cosas aquí en este podcast. Fíjense que ahí, en los pocos estudios publicados hasta ahora, los tamaños de muestra pues son muy pequeños y la mayoría de ellos se centraron en una sola población muy específica de pacientes en los que estudiaron si era beneficioso o no. Y la relación entre ayuno o no y la incidencia general de reacciones adversas y complicaciones eméticas pues se analizaron de una manera muy general, como les digo, y no se realizaron comparaciones detalladas, profundas, por ejemplo, entre si era lo mismo un examen abdominal o no abdominal, si en pacientes hospitalizados o ambulatorios, si había diferente efecto de la duración del ayuno, incluso de las cantidades de agua que les decimos a los pacientes. Les lo voy a platicar al rato porque viene también aquí en el artículo. Y bueno, en este estudio decidieron que a partir de enero del 2019 y siguiendo esa política dietética de las últimas guías para los medios de contraste, el Hospital de los Autores inició un programa de mejora de calidad con un régimen de preparación dietética que estaba estratificado para diferentes escenarios clínicos y el propósito pues de este estudio fue analizar las relaciones entre el estado de preparación de la dieta, las reacciones que tenían al medio de contraste y las complicaciones que tenían específicamente las eméticas, náusea y vómito. Y además esto con la idea de brindar un apoyo con datos sólidos para la promoción, digamos, estandarizada de pautas sobre el uso de medios de contraste y pues la dieta, ¿no? Bueno, en material y métodos de este artículo, primero tenemos que decir que este es un estudio retrospectivo, ¿sí? Que ellos dicen que lo validaron porque, bueno, definitivamente era una política que tenían en el hospital y que prácticamente todos los pacientes los encajonaron en ciertos grupos y podrían hacer este análisis aunque fuera retrospectivo. Se analizaron datos de pacientes que todos eran adultos, arriba de 18 años, ninguno había estado o era un estudio urgente y a todos se les realizó un TAC contrastado de rutina, como les digo, entre enero del 2019 y diciembre del 2020. Como criterios de inclusión, por lo que ya les dije, que eran mayores de 18 años, que no tuvieran un estudio de urgencia y que, bueno, que tuvieran obviamente consentimiento del procedimiento, como todos lo tienen, y que tuvieran los datos clínicos completos en su expediente electrónico. Los criterios de exclusión, pues eran los que eran menores de 18 años, pacientes de urgencia y aquellos que no habían o que no tenían un expediente clínico electrónico completo como para recabar los datos que querían. El régimen de preparación dietética estratificada, fíjense que ellos al final lo concluyeron, ahorita se los viene en la tabla 1, se los voy a platicar, pero analizaron las pautas de la Sociedad Americana de Anestesiología, del Consenso Multidisciplinario del Comité Internacional para el Avance en la Sedación, del Consenso de Expertos en Tecnología de Exploración de TAC, literatura de ayuno preoperatorio, las guías de endoscopía gastrointestinal y todo lo que habían de la literatura sobre la preparación de las dietas antes de la tomografía computada con medios de contraste. Y bueno, siguiendo esa política dietética de las últimas guías que les digo, se implementó un régimen de preparación dietética estratificado para diferentes escenarios clínicos. Y como les digo, esto viene en la tabla 1, se las voy a platicar un poquitín. Viene más o menos extensa, pero lo que quiero comentarles aquí es que imagínense que es donde vienen los protocolos de preparación de las dietas y entonces vienen los escenarios clínicos, ¿ok? En la columna, y los escenarios clínicos básicamente entran 3. Cuando se va a hacer un examen abdominal, cuando se va a hacer un examen de tomografía computada que no es abdominal, y luego aquellas poblaciones especiales. ¿Por qué hacen la diferencia entre abdominal y no abdominal? Pues porque en el abdominal típicamente les damos, está con la idea de que el paciente tiene que estar en ayuno porque si no va a haber alimento y entonces nos puede interferir con la interpretación de los estudios. Eso es por un lado. Y por otro lado es que típicamente
se les da agua por un tiempo más o menos prolongado con la idea de hacer un medio de contraste negativo en la luz del intestino. Pero vienen esos grupos y la preparación y les daban las instrucciones de lo que tenían que comer en alimentos sólidos, en los que tenían los líquidos y los que tenían, por ejemplo, cierto grado de residuo o fibra, que son los que quitaron, por ejemplo, en los casos de los de abdomen. Los casos de abdomen en particular sí les dijeron que tuvieran ayuno por 4 horas, ¿sí? Si querían sobre todo ver lesiones intraluminales, pero las otras prácticamente si querían ver otro tipo de cosa vascular en el abdomen, eso no se los quitaban. Nunca quitaron la ingesta de líquidos, en fin, son básicamente a la gran mayoría de los pacientes, con excepción de estos que les digo de abdomen, pues les dejaron que comieran lo que quisieran, ¿ok? Estas instrucciones de la preparación de la dieta fueron hechas, obviamente, o notificadas, por ejemplo, por las enfermeras del Departamento de Radiología cuando los médicos hacían la cita. Y también las enfermeras pues les explicaron en los pacientes hospitalizados la importancia de seguir las políticas de preparación tanto a los pacientes como a los familiares. Los medios de contraste no iónicos que se inyectaron por vía intravenosa, obviamente con un inyector a alta presión, utilizaron muchos medios de contraste. Utilizaron el iopromide de 370 de Bayer, el iodixanol 270 de GE. Utilizaron un par, el Ioversol y el Iovexol, que son de compañías de allá de China, Jiangsu y Yangtze. El Yopamidol 350 de Braco y el Yovitridol 350 de Gerbet. También utilizaron de otra compañía china que es el Jiangsu, el iodixanol. Las dosis de que inyectaban pues obviamente dependían del peso del paciente y en algunas ocasiones también pues de la indicación de por qué se hacía el estudio. Bueno, el resultado es que se estudiaron un total de 127,200 casos, como dice el título del podcast, de los cuales se incluyeron 49,676, digamos unos 50,000 en el grupo de ayuno, que tenían un promedio de 57 años y el 57% eran hombres, y 77,524 casos en el grupo sin ayuno, que promedio de edad 60 años y 54,5 eran hombres. Ahí no hubo estadísticamente ninguna diferencia y no se encontró, fíjense que rápidamente, vienen muchos datos, muchas gráficas interesantes, algunas comparaciones de barras y demás, pero el punto aquí es que no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia global de reacciones a los medios de contraste o complicaciones eméticas, es decir, náusea o vómito entre los dos grupos. Y la otra es que no se produjo ningún caso de neumonía por aspiración ni muerte pues, en ninguno de los dos grupos. Hay cosas interesantes que me llamaron la atención. Fíjense que, por ejemplo, para los pacientes con antecedentes de reacción a los medios de contraste, la incidencia de reacción ahora en el grupo sin ayuno fue significativamente menor que en el grupo en ayunas. De 2.4 frente a 12.3 con una P de 0.002. Esto es interesante. De hecho, en la parte, a lo mejor ya no lo repito, pero en la parte de discusión del artículo, así como se me hizo así como medio jocoso, medio en broma, dicen, bueno, esto parecería ser una solución bastante fácil en lugar de andar premedicando pacientes. Claro, se necesitan más estudios, pero bueno, el hecho de decirle al paciente que ha tenido antecedentes de reacción a medio de contraste que coma en lugar de que se premedique, pero bueno. Otro grupo interesante fueron los pacientes que tenían hipertensión, en donde, fíjense que aquellos que tenían una dosis de inyección mayor de 100 mililitros o una tasa de inyección que era de más de 5 mililitros por segundo, o cuando utilizaron en estos pacientes en particular de hipertensión el iopromide de 370, sin ayuno se asoció con una mayor incidencia de reacciones que fue estadísticamente significativa.
Otra de las cosas que encontraron es de que una vez que ya analizaron todo, pues el 36% de los pacientes tuvieron un ayuno excesivo innecesario para la práctica de lo que querían. Y la otra cosa es de que se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían un ayuno excesivo, ¿a qué me refiero con esto? A más de 10 horas, y eso es lo que les digo que fue el 36%, o los que tuvieron una ingesta de agua arriba de medio litro dentro de la hora previa al TAC, se asociaron con una mayor incidencia de reacciones adversas, con una P de 0.05. Eso es interesante. Entonces, recapitulando, la relación entre el estado real de la preparación de la dieta y la incidencia de reacciones adversas y complicaciones eméticas, pues aunque las últimas pausas para el uso de medios de contraste establecieron claramente que no había una necesidad de ayunar antes de la inyección de medio de contraste, como les decía, y esa política se había explicado completamente a los pacientes, pues aún así el 36% de los pacientes de este estudio seguía experimentando un ayuno excesivo innecesario en la práctica. La explicación, dicen ellos, bueno, puede ser que la mayoría de los médicos, o de los que refieren, pues carecen del conocimiento profundo de las últimas directrices y políticas, tanto en la parte europea como en la parte americana, y pues los basados en los patrones de experiencia clínica que están profundamente arraigados, que es lo que hemos platicado, pues somos, digamos, muy refractarios a romper esas reglas de ayuno que tradicionalmente hemos estado recomendando. Y por otro lado, claro que pues los pacientes pues siguen, están dispuestos. Si tú les dices que hagan algo, pues los pacientes van a seguir con las instrucciones de ayuno que les proporcionamos, ya sea los médicos que lo refieren o nosotros mismos si llaman al departamento de radiología para hacer una cita, ¿no? Y algunos pacientes incluso están programados, por ejemplo, para someterse a otros exámenes de laboratorio y prácticamente es lo mismo, a todos les piden igual que se hagan, que estén en ayuno, no importa lo que vayan a hacer, cosa que sabemos que tampoco necesitas para muchos casos un ayuno para ciertos estudios de laboratorio, pero entonces sigue teniéndose esa actitud, digamos, radical de decir, si tengo un estudio, si tengo examen de laboratorio, pues voy a hacer ayuno completo, ¿no? Eso es tanto como los médicos como los pacientes, creo que seguimos o tenemos esa idea. Bueno, fíjense que los resultados entonces mostraron que la proporción de ayuno excesivo en los pacientes con exámenes abdominales fue mayor que en los pacientes sin exámenes abdominales, y eso fue estadísticamente significativo, una P de 0.001, y la razón puede ser, pues obviamente una, digamos, proporción considerable de pacientes que se les pide un examen abdominal, pues de que tengan molestias o problemas gastrointestinales. Y la otra cosa es que tomando en cuenta las necesidades tanto del tratamiento como la preocupación de que la comida interfiera con la calidad de las imágenes en las lesiones gastrointestinales o lo que esté adyacente ahí de lo que queramos, pues los médicos a menudo indican a los pacientes que se les va a hacer un TAC de abdomen por problema gastrointestinal que sigan estrictamente ese ayuno, incluso a veces exagerado. Como les digo, esa proporción de ayuno excesivo en pacientes hospitalizados fue menor que en pacientes ambulatorios. En los pacientes hospitalizados ya seguían en este hospital, pues, las indicaciones de que no era necesario para todos los casos hacer un ayuno excesivo, y eso fue estadísticamente significativo, es decir, 0.001. Casi todos los pacientes que llegaron ambulatorios venían con un ayuno excesivo. Excesivo me refiero es no coman desde la noche anterior y tienen más de 10 horas de ayuno. Y esto puede estar, digamos, con cierta relación con la preparación que se hace en el hospital, como yo les decía, pues es diferente porque ya seguían o tenían recordatorios o tenían ciertos protocolos, y por eso los pacientes hospitalizados pues no tenían tanto ayuno como solo de 3 o 4 horas, como les decía, que viene en la tabla. Fíjense que la incidencia de reacciones a los medios de contraste, complicaciones eméticas y
esto en pacientes que tenían ayuno excesivo fue superior de los pacientes que tenían un ayuno inferior a 10 horas. Y esto fue, como les decía anteriormente en la sección de resultados, estadísticamente significativo, y esto indica probablemente que el ayuno excesivo pues aumenta esta incidencia y complicaciones eméticas, especialmente los síntomas de vómitos, y esto resulta que ya está publicado al menos en 2 artículos que vienen ahí en sus referencias. Y ellos dicen que la razón puede ser que el ayuno excesivo pues aumente la respuesta de estrés de los pacientes, pues al entrar en un estado catabólico, y además los pacientes están más propensos a estar irritables, tienen más ansiedad, el cumplimiento, digamos, deficiente y la falta de cooperación durante la espera antes del estudio, en fin. Otra cosa es que también, pues los pacientes ancianos con desnutrición, una constitución débil, pues suelen ser más propensos, por así decirlo, a desarrollar molestias físicas. Y el régimen de preparación dietética que está estratificado, pues podría de alguna manera, digamos, asegurar o velar porque los pacientes lleguen metabólicamente mejor, para que estén más cómodos, que cooperen mejor, reduzcan el riesgo de pues, eventos adversos para ciertos subgrupos especiales. Y la otra cosa, pues, es de que también pues, evites demoras innecesarias, cancelaciones de exámenes por cosas como esta, ¿no? Creo que a todos nos pasa que, no, pues es que comió esto y se suspende el estudio, pero realmente la verdad es de que eh, a veces suspendemos el estudio porque tomó café o porque tomó agua, y justamente cuando entra al TAC le damos a que tome agua. Entonces dices tú, bien, pues fíjense que hablando del agua, pues también se han convertido en una, digamos, práctica común el hecho de recomendar, y a veces muy encarecidamente, a los pacientes que repongan los líquidos por vía intravenosa o los líquidos orales antes y después del examen, para prevenir una posible nefropatía inducida por contraste en pacientes que tienen alto riesgo. El punto está en que como les decía, en los resultados, dentro de 1 hora antes del examen, la proporción de una mayor ingesta de agua en los pacientes hospitalizados, que eran los que podían hacerlo, fue mayor que los pacientes ambulatorios, con una P de 0.001. Y esto obviamente o muy seguramente porque los pacientes hospitalizados pues tienen una mucho mayor capacidad o facilidad de una hidratación oral. Llegan y las enfermeras le dan esto, ¿no? Y esto puede, digamos, atribuirse a una comprensión constante de la importancia de la hidratación, los recordatorios oportunos que hacían en el hospital, los pacientes hospitalizados, y obviamente por eso tenían un mayor grado de hidratación. Y aunque las pautas que han hecho tanto la parte europea como el American College siempre han enfatizado la importancia de la hidratación, fíjense que no hay ninguna literatura, al menos ellos hacen una revisión extensa, que explore la relación entre la ingestión de agua en poco tiempo y la aparición de medios o de reacciones a los medios de contraste. Y los resultados de este estudio mostraron por primera vez, y eso lo enfatizan ellos, que para pacientes hospitalizados y pacientes sin examen abdominal, o sea, porque el examen abdominal típicamente les damos agua, pero les vamos dando agua poco a poco para que se vaya llenando el intestino, no les damos 1 litro o más de medio litro rápidamente. Entonces, en esos pacientes resulta que, como les digo, la ingesta de agua se asoció con una mayor incidencia de reacciones, ¿sí? Con una P de 0.01. Esto sugirió para ellos que la hidratación oral previa al examen debe realizarse de manera más continua y suave, evitando, digamos, consumir, como les digo, grandes cantidades de líquido en muy poco tiempo. Y bueno, el mecanismo exacto para esto, pues no lo conocen. Ellos dicen que, pues definitivamente tiene que estudiarse. El estudio, como todos, tiene pues varias limitaciones. Lo más importante, creo yo, de las cosas que vienen ahí, pues es que es un estudio retrospectivo. Ellos tratan de, como les decía en un principio, de darle valor a esto porque prácticamente todos sus pacientes siguen el mismo protocolo, y sería igual si lo empiezan ahorita, seguirían con el mismo protocolo. Al menos eso es lo que ellos argumentan.
Bien, pues a manera de conclusión, la ingestión de alimentos sin restricciones no aumentaría la incidencia global de reacciones a los medios de contraste y ni tampoco las complicaciones eméticas, ni el riesgo, sobre todo, de una neumonía por aspiración, que es la que siempre pensamos o creemos que pueda suceder. En la práctica, una proporción considerable de pacientes experimentó un ayuno excesivo e innecesario, como les comenté. Y además del ayuno excesivo y la ingestión de agua, dentro de la hora previa al examen se asociaron, como les digo, con una mayor aparición de reacciones adversas a los medios de contraste. Para los subgrupos especiales de pacientes que tengamos, es necesario, digamos, como siempre, pues sopesar de manera integral, combinando situaciones clínicas específicas, formular planes que, digamos, puedan ser personalizados de preparación de dietas, enfatizar la importancia de seguir los principios de esta preparación dietética. Puntos clave para llevarnos a casa. Primero, para algunos subgrupos especiales de pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que son hipertensos, una dosis de más de 100 mililitros o una tasa de inyección de más de 5 mililitros por segundo, o incluso el uso de este medio de contraste donde ellos encontraron, que es la iopramida 370, el no ayunar se asoció con una mayor incidencia de reacción. ¿Okay? Entonces, en ese tipo de pacientes, digamos, hipertensos, no hay que darle mucho contraste, no tanta velocidad en la inyección, tratar de evitar el 370 y que vengan en ayuno. Para los pacientes con antecedentes, al menos esos fueron los resultados de aquí, que ya han tenido reacciones a los medios de contraste, el no ayunar se asoció con una incidencia significativamente reducida de reacciones. Y la otra, punto importante, es que el ayuno excesivo de más de 10 horas y la ingesta de agua de más de medio litro dentro de la hora previa al estudio se asocia con una mayor incidencia de reacciones a los medios de contraste. Bien, pues espero que este estudio haya sido de su interés. A mí me llamó mucho la atención, como otros que hemos tenido aquí, de que si calentamos el medio de contraste, sobre el hecho de que si el contraste, ya sea gadolinio o no, induce la nefropatía. En fin, tenemos muchas cosas arraigadas, como médicos en general, como radiólogos en particular, y que las seguimos haciendo y a veces no tienen mucha evidencia para esto. Bueno, este es un artículo que está publicado en una revista de alto impacto, que creo que tiene un número significativo de pacientes, que metodológicamente parece estar bien y que bueno, es retrospectivo, pero finalmente en ese contexto de todos modos está, los hallazgos pues son para tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces valdría la pena a lo mejor empezar a ver. Yo sé que va a costarme incluso a todos mucho trabajo el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues puedes comer, no pasa nada y te vamos a hacer el TAC. Pero a lo mejor tratar de ser más flexibles en aquellos pacientes en los que ya vienen así y teniendo en consideración y evidencia de que al menos neumonía o aspiración no tendrán y que en algunos casos, con excepción de los que ya les comenté, pues a lo mejor tendrían igual o menos reacciones de tipo náusea o vómito. Pues bien, como siempre, les agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum. Espero que haya sido de su agrado y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron aquí conmigo en el canal de YouTube, pues muchas gracias por acompañarme y espero que, como les decía, que haya sido de su agrado este artículo y los espero en la próxima. Muchas gracias.